Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me... Del cuarto A, B, C y D de Psicología Educativa. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que vean esta grabación. Y en primer término debo decir que ustedes me solicitaron tener una comunicación más directa y por eso recurro a este medio. Y lo hago a través de la grabación porque, como ustedes comprenderán, tener una comunicación directa con cada uno de los 4 grupos es relativamente complicado para mí. A esto hay que agregar que todas las dudas, pues les respondería por WhatsApp, como lo he venido haciendo hasta ahora, y creo que hasta el momento no hay ninguna duda que haya dejado sin contestar. Entrando ya en la materia, les recuerdo que estamos revisando el texto de Papalia y hablamos de las enfermedades físicas y mentales. Y ahora esta grabación girará en torno al tema de las drogas, que es el siguiente en el libro de Papalia. Por cierto, nadie de ustedes me ha preguntado por qué después de haber elaborado el cuadro 1.1 empezamos con las enfermedades físicas y mentales, que yo me esperaba me preguntara, y ahora les doy la respuesta a eso que no han preguntado. Del esquema que ya bien conoce, lo vamos a revisar, o ya lo estamos revisando, a la inversa, es decir, primero la adolescencia y después los estadios anteriores. Quiero también señalar que esta no es la única grabación sobre este tema de las drogas. Y el haber seleccionado este tema obedece porque, como ya les he dicho, Diane Papalia habla de muchas experiencias mundiales, entonces nos perdemos un poco en cuanto al tema que vamos a revisar con muchas experiencias de varias partes del orbe. Y lo que yo pretendo es que los centremos un poco en algunos datos de nuestro país. Y más adelante les haré saber cómo hacer la tarea de esta grabación y la siguiente o siguientes. No sé si vaya a salir una o dos más. Por principio de cuentas les diré que en el lenguaje popular se utiliza con relativa frecuencia el término de drogadicción, y no el más adecuado como es el de farmacodependencia. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en un drogadicto, e invito a quienes están viendo este video que piensen en una persona drogadicta, con toda seguridad se van a imaginar a una persona del sexo masculino, joven, y quizá cometiendo algunas conductas delincuenciales. Y resulta que esta perspectiva, que es en el mundo entero, independientemente del idioma en que se pronuncie la palabra droga o drogadicción, es una imagen parcialmente cierta, porque desde esta perspectiva también es un drogadicto el hombre de negocios que necesita las pastillas para dormir, la ama de casa de algunos otros productos medicamentosos para estar tranquila, y en fin, el fenómeno se da en muchos sectores. Por lo consiguiente, siguiendo con el mismo término de drogadicción, cuando pensamos en este vocablo,
dada la íntima asociación con conductas antisociales, pues lo que se piensa es en el castigo. Y es justamente lo que se hace con los drogadictos. En la escuela hay la amenaza de expulsión parcial o definitiva, muchas veces asociado a un escándalo, aunque no se pretenda evidenciar. Lo mismo se hace en la casa, hay un castigo porque el joven está consumiendo tabaco, marihuana, cocaína o la droga que sea. Y obviamente que este castigo, que también lo hace en la sociedad, y muchos sujetos van a la cárcel por poseer drogas, no resuelve de ninguna manera el problema. Por eso la Organización Mundial de la Salud, organismo del cual me voy a basar para señalar todo lo que voy a decir a continuación, sugiere que es mejor hablar de farmacodependencia, porque lo que se trata de inculcar es la idea que es una persona que depende de un fármaco o droga, es decir, que es una persona enferma. Y con las personas enfermas, pues lo que hacemos es cuando más los apapachamos, los cuidamos, el pobre está enfermo del riñón, del hígado, de lo que sea, o su problema es el abuso de sustancias adictivas. Entonces, también debo decirles que si más adelante en su vida profesional o en una práctica académica de esas que están suspendidas por las razones que ya todos sabemos, ustedes quisieran organizar una plática para jóvenes, pudiera poco decirles a ellos decir que van a una plática sobre farmacodependencia. Ellos entienden mejor el de drogadicción y entonces a ellos sí decirles, se les invita a una plática sobre prevención de la drogadicción. Pero es nada más como una estrategia. Creo ha quedado claro las razones por las que es mejor utilizar el concepto de farmacodependencia, entendiendo el fenómeno como un problema de salud y no de drogadicción como una conducta delincuencial merecedora de castigo. Explicado esto, cabe la pena mencionar qué es la farmacodependencia. Si ustedes fueran a tomar nota del concepto que voy a decir a continuación, les utilizarían 7, 9 renglones porque es un concepto bastante amplio. Dice la OMS que la farmacodependencia, se los voy a decir, esta definición, después se las voy a explicar en cada uno de sus componentes y finalmente se las voy a volver a repetir, esperando que en este segundo momento ya les quede más claro que en la primera ocasión. Bueno, la farmacodependencia, dice la OMS, es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco o droga, que comprende cambios en la conducta habitual de ese organismo, en donde siempre estará presente un impulso irreprimible, irresistible, se dice en otros idiomas, por consumir el o los fármacos o drogas en cuestión en forma periódica o continua, a fin de experimentar sus efectos y a veces para evitar los malestares producidos por su privación. Punto final. Lo explico ahora. Farmacodependencia es el estado psíquico y a veces físico. ¿Qué significa esto? Las drogas a veces generan una dependencia psicológica, otras veces generan una dependencia física y algunas otras generan dependencia tanto física como psicológica. Por eso dice la definición, es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco o droga. Aquí quiero llamar su atención de que no está diciendo que es la interacción entre un hombre y mujer y una droga, sino dice entre un ser vivo y una droga o fármaco.
La razón es muy sencilla. El fenómeno no es privativo de los seres humanos. También se da en otros animales de la escala zoológica. Así, por ejemplo, hay un determinado tipo de hormigas que generan una dependencia física, obviamente, no podemos hablar de una dependencia psicológica, a la secreción producida por un determinado tipo de escarabajos. Si usamos el lenguaje popular, pues ahí tenemos hormigas drogadictas. Y ya más cercano al ser humano, el fenómeno se da en animales, en varios tipos de animales, sobre todo bajo una circunstancia, cuando están en cautiverio. Es decir, animales en los zoológicos, si se les deja al alcance alguna droga, obviamente natural, fácilmente pueden atraerlas así y caer en un problema de dependencia. Me sigo desviando de la explicación que estoy dando del concepto de farmacodependencia porque quiero agregar que esta circunstancia de que el fenómeno se dé en animales en cautiverio ha llevado a algunos teóricos a suponer que si el problema ha venido creciendo como ha venido creciendo en todo el orbe, probablemente sea porque el ser humano contemporáneo, independientemente de la cultura en la que esté viviendo, se siente enjaulado por esa sociedad deshumanizada, deshumanizante, cada vez más centrada en el afán de lucro, con muy poca relación con los demás de compañerismo y sí de mucha rivalidad. Regreso a la definición. Causado, dice, por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco o droga, que comprende, sigue diciendo, cambios en la conducta habitual de ese organismo. Nos olvidemos a partir de este momento de las hormigas drogadictas o de cualquier otro animal y centremos nuestra atención ya en el ser humano. Hay cambios en la conducta habitual de ese organismo. Entonces, lo que se observa es, si hablamos de un estudiante muy callado, taciturno, tímido, por el consumo de alguna droga puede convertirse en un joven muy parlachín, locuaz, inquieto, etc. Pero también se puede dar la situación contraria. Un joven muy sociable, muy amiguero, con muchas novias, empieza en el consumo de drogas y se vuelve un joven callado, se aísla de los compañeros, puede incluso desertar de la escuela. Hay cambios en la conducta habitual de ese organismo. Sigo con la definición. En donde siempre estará presente un impulso irreprimible o irresistible, hay muchas ganas, en pocas palabras, de consumir el o los fármacos o drogas en cuestión. Hay un deseo que no se puede contener de consumir el o los fármacos o drogas. Y aquí cabe preguntarse, ¿por qué esta aclaración gramatical de hablar en singular de la droga y después de las drogas? La razón es muy simple. Lo que la OMS quiere destacar de esta manera es que el fenómeno muchas veces empieza siendo un problema de una monoadicción y puede terminar en una poliadicción. Es decir, puede empezar con un producto o puede terminar con la adicción a muchos productos. Para consumir el o las fármacos o drogas en cuestión, sigue diciendo la definición, en forma periódica o continua.
La diferencia entre uno y el otro concepto es el tiempo. Un sujeto puede empezar consumiendo un cigarrillo de tabaco la primera vez impulsado por la curiosidad de conocer los efectos, la segunda ocasión a lo mejor 2 meses después, al calor de alguna cerveza, o porque se le invita a un amigo que es el que le invitó al primer cigarrillo. La tercera ocasión, 15 días después, quizás por el mismo compañero, otra persona. La cuarta a la semana ya es él quien pide un cigarrillo a otra persona, pero es en forma periódica. Pero conforme va pasando el tiempo, esos cigarrillos de tabaco empiezan a ser con un consumo continuo. Y aquel que empezó con un cigarrillo motivado por la curiosidad puede terminar consumiendo a diario 10, 12 o más cigarrillos al día. Y esto que digo del tabaco, pues es válido para la marihuana y todas las demás sustancias adictivas. Repito, pues, en forma periódica o continua. No es más que una cuestión de tiempo. Y sigue diciendo la definición: a fin de experimentar sus efectos psíquicos. A fin de experimentar sus efectos psíquicos. Como ustedes ya son personas adultas quienes van a escuchar esta grabación, pues puedo decir abiertamente que los efectos de algunas drogas son placenteras, agradables, como puede ser con aquellas drogas psicodélicas que permiten oír el color o ver el sonido. Son efectos placenteros, agradables, pero a veces también son experiencias muy, muy desagradables, terroríficas. Hay un sacerdote español muy ampliamente conocido en este mundo de las adicciones, como estudioso del tema, no como consumidor de estos productos, que este sacerdote dice que con las drogas o se puede subir al cielo, experiencias agradables, o se puede bajar al infierno, experiencias desagradables. Pero dice también que con las drogas hay dos peligros. Uno, no se sabe cuál es el destino del viaje. Y conste que esta palabra, viaje, es muy utilizada en el lenguaje popular para referirse a una experiencia con las drogas. Es decir, el individuo no sabe si va a subir al cielo, como dice este curita, o va a bajar al infierno. Este es un riesgo. El otro es que puede ser un viaje sin boleto de regreso. Y el sujeto se queda en un mundo que solo existe en su imaginación. Este dato queda claramente comprobado si vemos que en los hospitales psiquiátricos cada vez son más amplias y más grandes el área destinada a la atención de farmacodependientes, de drogadictos. Repito, a fin de experimentar sus efectos psíquicos. Y dice la parte final, y a veces para evitar los malestares producidos por su privación. Cuando ya hay una adicción, si el sujeto no recibe su dosis habitual, se va a sentir muy mal. Ahí está la dependencia psíquica, psicológica o física o de ambos tipos. En algunas ocasiones, como en el caso del cigarrillo, una persona adicta a la nicotina del tabaco, pues va a sentir ansiedad, irritabilidad, estreñimiento, sudoración palmar plantar, cefalea, malestares, insomnio, tolerables. En el caso de algunas otras,
si el sujeto no recibe su dosis habitual, el sujeto simple, lisa y llanamente se muere. Pues bien, después de haber explicado el concepto, vuelvo a repetirlo esperando que ahora les quede más claro. Farmacodependencia, según la OMS, es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo y un fármaco que comprende cambios en la conducta habitual de ese organismo, en donde siempre estará presente un impulso irreprimible e irresistible a consumir el o los fármacos o drogas en cuestión en forma periódica o continua, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar los malestares producidos por su privación. Punto final. ¿Qué situaciones se derivan del consumo de las drogas? Dos ya están claramente señaladas en la misma definición. Otras se intuyen, pero no están señaladas con precisión. Las 4 consecuencias que producen las drogas son: 1, dependencia física; 2, dependencia psíquica, y a veces tanto uno como lo otro; 3, tolerancia. La tolerancia ya se la expliqué, pero de otra manera. Es la necesidad de incrementar la dosis para obtener el mismo efecto deseado. Esto es, si hablamos ahora de una sustancia que voy a hacer poca alusión a esta y la siguiente grabación porque le estamos dedicando algunos domingos para hablar de ella, el alcohol. Significa que un joven, como algunos de los que me escucharán, puede bastarle una cerveza o dos para sentirse relajado y ligeramente mareado. Y queda satisfecho. Pero conforme va consumiendo alcohol o marihuana, o inhalante, o cocaína, heroína, etcétera, etcétera, cada vez necesita mayores dosis. Es el ejemplo del joven tabaquista o del tabaquista, no me refiero a un joven, que en un principio consume un cigarrillo y puede terminar consumiendo media cajetilla o más al día. Tolerancia. Y síndrome de abstinencia es el cuarto efecto. El síndrome de abstinencia son, ya los menciono en otras palabras, la serie de malestares psicofisiológicas causados por la supresión brusca de una droga cuando ya hay una adicción. Como lo dije en el caso del tabaco, sudoración palmar, plantar, cefaleas, irritabilidad, y en otros, simple, lisa y llanamente, se muere. ¿Cuáles son entonces los efectos? Dependencia física, dependencia psíquica, tolerancia y síndrome de abstinencia. Esas son las 4 consecuencias del consumo de las drogas. Las drogas, por otro lado, pueden clasificarse de muy diversas maneras. Por su origen, en drogas naturales, las que se dan en la naturaleza, como la marihuana, como el peyote, y sintéticas, en donde interviene la mano del hombre para su confección o elaboración final. Las drogas naturales fueron empleadas desde épocas inmemoriales con fines místicos religiosos, adivinatorios, y era un reducido grupo de personas quienes podían acceder a estas drogas naturales. Estas se han popularizado y ahora, lamentablemente, casi cada día hay una nueva droga sintética. Entonces, resumo, por su origen, las drogas pueden ser naturales o sintéticas. Por su permisibilidad, ¿qué tan permitido es su acceso a ellas? Pues drogas lícitas por un lado y prohibidas o ilícitas por el otro. Entre las drogas lícitas tenemos al tabaco, al alcohol, al café, que contiene una droga en cantidades muy pequeñas, no es problema. Y el té, pero cuando yo menciono al té,
No me refiero a las infusiones que nosotros llamamos como té, que si de canela, que si de hierbabuena o de otros. Eso no es el té. El verdadero té que contiene teína, así como el café cafeína, es el té negro, que afortunadamente es de poco uso. Y una clasificación más importante de las drogas es aquella que las agrupa de acuerdo al efecto que ocasionan en el organismo y especialmente en el sistema nervioso central. Así, algunas drogas estimulan el sistema nervioso y otros lo deprimen, lo frenan. Si comparáramos al organismo humano como un automóvil con el motor encendido, estar bajo los efectos de una droga estimulante implica apretar el pedal del acelerador. Ese motor se va a avanzar muy rápidamente mientras más oprimamos el pedal del acelerador. Por el contrario, estar bajo los efectos de una droga depresora es como oprimir el pedal del freno. El automóvil se para, parcialmente o totalmente, dependiendo de qué tanto oprimamos el pedal. Y todas las funciones caminan lentamente. Una droga depresora lo tenemos en los inhalantes o inhalables, llamados así porque la vía de contacto es a través de la nariz o la boca, la inhalación, donde el sujeto pues queda tranquilo, relajado y algunas veces con cuadros alucinatorios. Y una droga estimulante pues es la cocaína. La coca, en donde el sujeto se acelera de 20.000 maneras. Por otra parte, no es lo mismo un drogadicto o fármaco dependiente, si queremos utilizar la denominación adecuada, que recurre a un carrujo de marihuana 2 o 3 veces por semana, aquel otro que consume 5 o 7 carrujos al día. Hay diferentes tipos de usuarios. Son 5 y anticipo. Alcohólicos Anónimos, organización de la que ya he mencionado algo y es la tarea dominical que seguramente ya habrán entregado cuando escuchen mis palabras, no están de acuerdo con el último rubro de estos 5 tipos de usuarios. ¿Cuáles son estos? Uno es el sujeto experimentador. ¿Y quién es el experimentador? Aquí ha tenido una experiencia, por lo menos una vez en su vida, con alguna droga, independientemente de su naturaleza, natural o sintética, lícita o prohibida, estimulante o depresora. Pero ha tenido por lo menos una experiencia en su vida. Y jóvenes, si pensamos en nuestra propia vida, seguramente que cumplimos este requisito del sujeto experimentador. ¿Quién no ha probado algo de Nachi? ¿Quién no ha tomado alguna cerveza quizás, algún jocote curtido, en fin, prácticamente todos estamos allí. Pero si el problema en el mundo entero fuera de estos que alguna vez lo prueban, crean que ni Papalia mencionaría el tema de las drogas, ni yo estaría platicando con ustedes sobre este mismo tema. El segundo, que ya implica un mayor grado de involucramiento, es el usuario social u ocasional. Y una vez más, su nombre dice a qué se refiere, al que lo consume
en reuniones sociales o de manera ocasional. Consume el corrujo de marihuana cuando se reúne con sus amigos y al calor de algunas copas alguien saca un carrujo y circula entre los amigos y lo inhala 2, 3 veces y lo vuelve a hacer en la siguiente reunión social, de manera ocasional. Es el grado 2. Tampoco hay problema. Un grado más avanzado, estamos hablando como una escalerita, y voy a referirme ahora al tercer peldaño, es el usuario funcional. Y una vez más, el nombre alude a qué se refiere. Es aquel que ya empieza a tener algunos problemas en su vida, pero a pesar de ello, sigue funcionando, normalmente, entre comillas. Por decir algo, si es un joven, empieza a tener serios problemas en la escuela y hay una amenaza de expulsión parcial o definitiva, lo que no es nada adecuado porque es pensar en la drogadicción y el castigo que no soluciona el problema. Por el contrario, acentúa en ese joven la idea de aquí no me entienden, solo mis cuates con las que me las truena, ellos sí me entienden, me comprenden y saben lo que me pasa. Pero bueno, puede ser que este sujeto usuario social ya tuvo un accidente de tránsito al calor de algunas copas, ya tuvo un problema muy importante en las costillas o cosa por el estilo. O si es de una persona casada, sigue viviendo con su esposa, sigue funcionando en su vida conyugal, pero ya hay una amenaza de separación o divorcio, o ya la esposa se fue con la mamá un par de meses, pero regresó a las súplicas de él. En fin, en todos los órdenes de su vida ya hay indicios de los efectos que las drogas están causando en el sujeto. Usuario funcional. El grado más grave es el siguiente, el usuario disfuncional. Y en el usuario disfuncional, la vida del sujeto gira en torno a la droga o dónde conseguir el dinero para seguir drogándose. Algunos de ustedes han de haber leído esas 2 notas que les mandé y que las escribí en El Cuarto Poder de Rafael, un sujeto que se rehabilitó gracias a Alcohólicos Anónimos, pero muchos años de su vida, o algunos años, fue un sujeto disfuncional. Lo escribí en ese artículo y se lo repito ahora. Él llegó a pedir limosna en la vía pública para seguir intoxicándose. Y cuando no conseguía mucho dinero compraba alcohol industrial. Como anécdota, alguna vez me dijo que el alcohol industrial, que ustedes utilizan con otros fines, algunos tienen una tapita roja y otros tienen una tapita azul. No recuerdo a cuál se refería, pero creo que una de estas 2 tipos de tapita hacía referencia a aquellas que tienen mayor cantidad de alcohol. Quizás era la roja por sentido común. Y cuando solo tenía dinero para su alcohol industrial, pues compraba el de tapita roja o de tapita azul, si esta es la que tuviera mayor grado de alcohol. Pero era un sujeto disfuncional. Se quedaba tirado en las calles, llegó alguna vez a tomar de manera consecutiva, si no mal recuerdo, 40 días y 40 noches. Y bueno, gracias a Alcohólicos Anónimos se rehabilitó, hizo una fortuna, y bueno, como ahí han de haber leído, finalmente destinó una buena parte de su tiempo y su fortuna en hacer crecer Alcohólicos Anónimos. Pero me estoy desviando del tema. Esto es el usuario disfuncional. Y el último grado, con lo que Alcohólicos Anónimos no está de acuerdo, es el sujeto
fármaco-dependiente. Aquel que fue drogadicto y ya no lo es. Cuando a un sujeto que consume algunas drogas se le va a considerar ex fármaco dependiente, pues depende de en qué grado se encontraba. Si era un grado 2 usuario social, pues se necesita algunos meses para decir, ya libró el problema. Pero en el caso de algunas drogas fuertes con una severa adicción física y psicológica, con unas cuantas semanas ya se le puede considerar ex fármaco dependiente. Pero en toda la filosofía de Alcohólicos Anónimos, repito, ellos no están de acuerdo con esta última categoría. Ellos dicen que el sujeto alcohólico podrá abstenerse de consumir alcohol, como sucedía con Rafael, pero que ellos en el fondo siempre seguirán siendo alcohólicos. Y para no recorrer a la botella, necesitan acudir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, hacer todo lo que ahí sugieran, y uno de ellos es tener un padrino en quien se pueden apoyar en caso de tener ganas de emborracharse. Entonces, repito, ¿cuáles son los 5 tipos de usuarios? Experimentador, usuario social u ocasional, funcional, disfuncional y ex fármaco dependiente. Ahora bien, ¿cuáles son las causas por las que las personas llegan a drogarse? Aquí voy a hacer un pequeño momento de silencio para que ustedes traten de responder esta misma pregunta. ¿Por qué las personas se drogan? Continúo. Tradicionalmente se consideran 3 grandes grupos de causas que llevan a las personas a drogarse. Unas son causas individuales. Algunos estados emocionales como de ansiedad, irritabilidad, tristeza, tratan de resolverse a través de algunas drogas. Insomnio, en fin, alteraciones emocionales importantes. Y hay una gran diversidad. Un segundo grupo, a lo mejor algunos de ustedes por ahí se orientaron al tratar de responderse a la pregunta que les formulé, son causas familiares. Cuando la familia es una familia desintegrada o con serios problemas entre sus integrantes, en ocasiones el consumo de droga es una escapada, falsa pero escapada, para resolver ese conflictiva y vivir en un mundo irreal. Si volvemos a hablar ahora de la familia como un automóvil, el sujeto fármaco dependiente no es más que aquella lucecita roja que se prende en el tablero para indicar que algo no está funcionando bien en el motor. En la dinámica familiar hay algún problema que está impidiendo el pleno desarrollo. Puede ser padre autoritario, madre muy consentidora, dificultad en la relación entre padres e hijos. Por cierto, en el tema del cuadro 1.1, por ahí se menciona que en la etapa de la adolescencia, en términos generales, hay una buena relación entre padres e hijos, pero yo les decía de manera muy escueta, porque no había oportunidad, ahora lo amplío. En el caso de nuestro país, cada vez las relaciones
paterno-filiales en la adolescencia tienden a ser más conflictivas por las razones que expresé: el rendimiento académico, las llegadas tardes por las noches, la poca colaboración del joven en las actividades del hogar, exigencias extraordinarias de dinero, el uso incipiente de tabaco y alcohol, y en el caso de las jovencitas, las amistades del sexo masculino. Todo amigo de la hija es visto como un sospechoso candidato a yerno. Entonces, hay estos problemas que pueden terminar con un portazo del joven, pero a veces originan un mayor problema, un problema de farmacodependencia. Y el tercer tipo de causa son problemas sociales. La publicidad de las bebidas alcohólicas, aunque sea restringido, pues invitan a su consumo. Si yo les hablo de la rubia de categoría, tengo la certeza que la inmensa mayoría de quienes me escucharán saben a qué cerveza me estoy refiriendo. Un problema social actual muy grave es esa tendencia a querer legalizar la marihuana, lo que a mi juicio ocasionaría terribles problemas. Si ya los hay con el alcohol y el tabaco, ¿para qué agregar una tercera droga más, como sería la marihuana? Pero esta polémica y cada vez orientación de nuestras autoridades a que sí se legalice y se permita su uso libre, a veces con fines medicinales, de investigación o simplemente de entretenimiento, en los jóvenes se está creando la idea de si hay esta discusión, pues no debe ser tan mala como por ahí andan diciendo. Eh, eh, y entonces se está creando una idea de aceptación hacia su ingesta. En algunos jóvenes he escuchado a lo largo de muchos años decir que la marihuana debe ser menos dañina que el tabaco porque es una sustancia natural, mientras que el tabaco tiene una serie de componentes químicos. Entonces el tabaco debe ser más dañino, lo cual no es cierto. El efecto de las drogas no solamente depende si es natural o sintética, sino de la cantidad que se ingiera, de las condiciones del equipo biológico del que lo consuma, esos factores físicos del esquema 1.1, el ambiente en que lo ingiera, entre muchos otros factores. Entonces, hay estas causas sociales, como también puede ser que alguien tiene una familia muy bien integrada, conoce que no se deja influenciar por los comerciales promoviendo las drogas legales. Pero tiene la mala suerte que de compañero de pupitre le toca un sujeto que se está iniciando en la marihuana y lo presiona y lo convence para que también él lo haga. Resumiendo, las causas que llevan al consumo de drogas son causas individuales, son causas familiares y son causas sociales. Antes de abordar el último punto sobre las consecuencias, debo decirles que este es un tema que me ha interesado en gran medida, prácticamente muchos años de mi vida profesional. En algunos grupos comenté el consultorio que tuve y cerré hasta que tuve un serio problema de salud. Atendí en el consultorio muchos casos de jóvenes farmacodependientes, de manera que en algún momento, después de trabajar algunos años en una institución dedicada a atender problemas de farmacodependencia, como es el Centro de Integración Juvenil que dirigí a lo largo de 16 años aquí en Tuxtla Gutiérrez, escribí este libro que, si lo logran ver, se llama Las drogas y es un servidor de ustedes. Ahí hay un maniquí que ahí presto mis servicios en
la Facultad de Psicología. Y también soy autor de otro texto, tengo algunas otras publicaciones más en honor a la verdad, en donde, veré si se proyecta también, se refiere a la adicción a los videojuegos, que es un particular tipo de adicción que va peligrosamente en aumento. En un principio eran los jóvenes y ahora se está dando en niños y personas de mayor edad, incluso de la tercera edad, en ancianos. Pues bien, esta es la primera grabación sobre este tema de las adicciones. Repito, suprimimos lo que Papalia nos señala al respecto, pero si quieren hojearlo, verán lo que ya les dije. Son muchas investigaciones realizadas en muchas partes del orbe y yo quise que esto lo aterrizáramos con algunas ideas sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por ahora es todo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en que vean.